Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Este domingo, la crisis política boliviana, que estalló tras las elecciones del pasado 20 de octubre, tuvo un giro completamente inesperado. Evo Morales renunció a su cargo tras denunciar en público y también a través de su cuenta de Twitter que temía ser detenido ilegalmente y que grupos violentos asaltasen su domicilio. Estas son prácticamente palabras textuales del propio Evo Morales. No existía, por supuesto, tal orden de arresto del presidente, pero entre el sábado y el domingo los acontecimientos se precipitaron en Bolivia. Además, de una manera se aceleró todo de una manera endemoniada. Toda la tensión acumulada durante las 3 últimas semanas, que han sido básicamente de protestas callejeras, se liberó de golpe con la dimisión del presidente, que trató hasta el último momento de contener todas estas protestas callejeras de una manera violenta, por cierto, ofreciendo ya en última instancia a la oposición una repetición electoral. Pero a los opositores ya no les bastaba. En aquel momento, estamos hablando del viernes pasado, con una repetición electoral. En principio habían pedido una simple segunda vuelta. Al final ya Evo Morales les estaba dando unas nuevas elecciones. Lo que querían era ya la cabeza del propio Morales y contra todo pronóstico la obtuvieron. El punto de inflexión se produjo el pasado viernes cuando una rebelión policial en Cochabamba, la rebelión que se extendió rápidamente a otras ciudades de Bolivia, y sobre todo el posterior pronunciamiento del ejército, del alto Estado Mayor del ejército boliviano contra el presidente, sellaron definitivamente su suerte. Algo realmente sorprendente porque Morales no estaba recién llegado al poder, era uno de los dirigentes más antiguos de toda la América hispana, e incluso me atrevería a decir que hasta del mundo. Llevaba casi 15 años en el poder desde el mes de enero del año 2006 y, bueno, ha tenido que marcharse precipitadamente, dejando tras de sí un clamoroso vacío de poder. Se ha ido a México, o esa es la intención que tiene, según se extrae de la solicitud de asilo político que ha pedido. Este vacío de poder solo podrá ser cubierto con unas nuevas elecciones. Hasta hace unos días Evo Morales parecía poco menos que eterno. Formaba parte del paisaje sudamericano. De hecho, los más jóvenes que estéis escuchando ahora mismo este programa, los que rondéis los 20 o 25 años, seguramente no recordáis otro presidente de Bolivia más que Evo Morales, porque llevaba allí casi 15 años, como he dicho antes, desde el mes de enero del año 2006, lo acabo de mirar, llegó al poder en aquel momento de una manera un tanto sorpresa, el 22 de enero exactamente, lo tengo ahora mismo delante, es cuando tomó posesión por primera vez, había ganado las elecciones del año anterior, y de una manera un tanto sorpresa porque no se pensaba que un indígena iba a llegar al poder, el más indígena 100%, o que no es que tuviese mezcla con indígenas, sino indígena 100%, y además con discurso indigenista, llegase nunca al poder en Bolivia. El hecho es que llegó además con un programa de reformas muy ambicioso sobre un partido que se llamaba Movimiento al Socialismo, que no dejaba lugar a demasiadas interpretaciones, esa es la verdad, y se puso desde aquel momento a gobernar. Y lo debió hacer de tal manera que fue encadenando victorias electorales una tras otra durante varios años. La primera vez que lo intentó de cualquier manera no fue en 2005, fue en el año 2002. Las elecciones de aquel año pasó a segunda vuelta, fue su carta de presentación en la política boliviana. Él era un sindicalista cocalero y ya a partir de ahí fue haciéndose más conocido dentro del país por una serie de huelgas que protagonizó, y en las elecciones del año 2002 no lo hizo mal del todo. Pasó a segunda vuelta, como os he dicho, y allí perdió las elecciones, obteniendo, eso sí, un 27% de los votos. Era la gran promesa de la política boliviana. Además, era un tipo en aquel entonces bastante joven, de poco más de 40 años tenía, y pasó a estar también en el año 2002, por esa época, apadrinado por Hugo Chávez, que le dio toda la cobertura posible para que en las elecciones siguientes, que fueron las del año 2005, se hiciese con el poder. Lo hizo con relativa autoridad, no con las mayorías que ganaría posteriormente, pero ganó bien. Repitió 4 años más tarde, ya en el año 2009, esta sí que fue una mayoría aplastante, fue del 64%, 2005 había sido del 53%, es decir, había ganado más o menos justito, y a partir de ahí empezó su lento pero imparable declive electoral. Ya sé que esto puede parecer sorprendente, que me diréis, bueno, pero entonces lleva 10 años en declive. No es que lleve 10 años en declive, pero fue a partir de 2009 cuando el efecto Evo Morales empezó a diluirse.
Tampoco es extraño, ¿eh? A partir del año 2009-2010, el chavismo, el bolivarianismo, los países del ALBA entran primero en una crisis inapreciable y luego ya a partir de 2012-2014 fue una crisis, bien, que se ha llevado por delante a algunos líderes, y como el caso de Correa, por ejemplo, en Ecuador, y a otros, bueno, a Hugo Chávez se lo llevó la parca, pero a su sucesor no se lo ha terminado de llevar. Pero Venezuela lo está pasando como lo está pasando. Vemos que también en Nicaragua tiene problemas Daniel Ortega, y que la América bolivariana del año 2006-2007 pues no es ni sombra con lo que ha quedado hoy. Bien, pues fue a partir de 2009 cuando este hombre empezó ya a ir un poquito a menos. Aquel año, curiosamente, lo que hizo fue hacer unas cortes constituyentes, quería una nueva constitución, eso estaba dentro del manualillo de cualquier caudillo bolivariano. Había que las constituciones anteriores no valían y había que hacer una nueva. Lo había hecho el propio Hugo Chávez nada más llegar al poder en Venezuela, y por lo tanto pues en Bolivia había que hacer algo similar. Esto se hizo en el año 2009, y esta constitución, que estuvo promovida abiertamente por el propio Evo Morales, le impedía presentarse de nuevo. Era una jugada parecida a la que había hecho el propio Hugo Chávez en su país. Es decir, vamos a hacer una nueva constitución, y por si tenéis miedo que yo vaya a emplear esta constitución contra vosotros, pues voy a poner una serie de límites en esta constitución. Por ejemplo, que yo no me pueda presentar más de 2 veces. Pero ese no era el plan que tenía, claro. Cualquier caudillo bolivariano lo que pretende es estar allí en el poder hasta el día de su muerte. Y Evo Morales seguía siendo joven, seguía siendo un hombre de 50 años exactos en el año 2009, él nació en 1959. No le bastaba con 1 o con 2 mandatos más. Así que, como su idea era ser reelegido indefinidamente, necesitaba modificar la Constitución. Y necesitaba hacerla, además, esta operación muy poquito después de ser la Constitución aprobada. De manera que en el año 2016, había empezado con esta historia en 2015, 5 o 6 años después de la aprobación de la nueva Constitución, convocó un referéndum para quitar esa cláusula en la que se impedía al presidente presentarse, o mejor dicho, encadenar más de 2 mandatos. El referéndum fue una cosa muy seguida en Bolivia, se votó y lo perdió. Pero no se echó para atrás, que hubiera sido lo lógico. Bien, hasta aquí he podido llegar, la gente no está dispuesta a que yo siga gobernando, por lo tanto, pues me busco un sustituto y que venga otro después de mí. Un poco lo que hizo Correa en Ecuador. Bien, él no quería hacer eso, de tal manera que recurrió al Tribunal Supremo para que le permitiese presentarse, una vez más y las veces que quisiese. Esto en Bolivia sentó especialmente mal, porque el presidente, no contento con saltarse su propia constitución, se estaba saltando también el resultado del referéndum. Aquí, como vemos, estaba haciendo 2 cosas mal, y 2 cosas mal en cadena. La primera, la Constitución que él mismo había traído, se estaba fumando un puro con ella, y la segunda, había desoído de manera directa y explícita el mandato popular. Para un tipo que se dice populista y que se dice representante genuino del pueblo, hacer estas 2 cosas y hacerlas seguidas, pues la verdad yo no sé, pero no podía venderlo ni siquiera entre los propios. Así que llegó a las elecciones de este año, que se celebraron el 20 de octubre, de una manera muy, muy débil. Estaba desautorizado moralmente y sobre todo muy debilitado. Porque aunque la economía boliviana no se ha despeñado, como el caso de la economía venezolana, pues tampoco han desaparecido los pobres, por ejemplo. Bolivia sigue siendo uno de los países de Hispanoamérica que más pobres tiene. No han desaparecido las tremendas desigualdades de aquel país, que él mismo fue con esa idea de acabar con ellas. Y claro, Evo Morales Aymat lleva en el poder casi 15 años, no es que lleve 6 meses. Por lo tanto, muchos se lo estaban demandando. Bien, presidente, lleva usted ya suficiente tiempo y quiere seguir en esto. Pero la Bolivia de hoy en día no es tan diferente a la Bolivia del año 2006. Es cierto que algunas cosas han mejorado, pero esas mismas cosas hubiesen mejorado sin someter al país a tanto estrés, sin perseguir a los periodistas críticos, sin pelearse continuamente con la oposición y conculcar de manera sistemática sus derechos, sin enemistarse con medio mundo. Es decir, para lo poco que hemos avanzado, nos lo podíamos haber ahorrado todo esto de la revolución bolivariana que nos ha traído, amén de un culto a la personalidad excesivo. Evo Morales llegó a construirse incluso un museo en su nombre. Tal cual, no os engaño. Tiene un museo que se llama, lo digo por si queréis buscarlo, es realmente gracioso, se llama Museo de la Revolución Democrática y Cultural. Está en el departamento de Oruro.
Y es un museo dedicado a la obra y a la persona de Evo Morales. Museo que ha costado un auténtico dineral. Se abrió hace un par de años, en el año 2017. Bien, todo esto muchos bolivianos estaban hartos. Decían, caray, no queremos más de esto. De ahí que estas elecciones se presentaba con todo en contra. Pero tenía que ganarlas a cualquier coste, a pesar de que la contestación hacia su gobierno era ya muy grande. Y eso le obligó a adulterar el resultado de las elecciones, que es el origen de todos los problemas que han venido después a lo largo de las últimas 3 semanas. ¿Qué pasó en aquellas elecciones? Os lo expliqué un poco por encima hace 15 días cuando hice un programa sobre este tema. Lo que se hizo allí fue suspender el escrutinio y cuando volvieron ya había ganado, se suspendió el escrutinio durante muchas horas y cuando volvieron ya había ganado Evo Morales en primera vuelta. Todo el tinglado, claro, se le vino abajo, porque la comunidad internacional automáticamente protestó y la gente salió a la calle. Empezó a haber una serie de protestas callejeras, primero en La Paz y después en otras ciudades. Con ninguna de estas dos cosas, Evo Morales había tenido que lidiar en su vida. A diferencia de Chávez o de Maduro, que sí se la habían tenido que ver, y mucho con los opositores internos, y sobre todo con la censura externa, a Evo Morales se le habían ido perdonando muchas cosas, tanto dentro como fuera de casa. A fin de cuentas, los bolivianos no pasaban hambre, no había una hiperinflación. Era simplemente un estado cliente más del chavismo, de la Venezuela chavista. Bien, a raíz de estas quejas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, se ofreció a realizar una auditoría electoral, al término de la cual, esto hace solo un par de días, concluyó que los comicios estaban, y esto es literal, viciados de nulidad. Es decir, que había que repetirlos cuanto antes. Este es el consejo que dio la OEA. La auditoría de la OEA, por lo demás, está disponible en la web de la organización y, vamos, la tengo yo de hecho delante, el PDF, por si queréis bajarlo. Vamos a echarle un vistazo. Tengo delante de mí ahora mismo el PDF de no es exactamente el informe completo, que ese todavía no ha salido, pero sí los hallazgos preliminares. Es el informe de la Secretaría General de la organización, que han puesto disponible en el sitio web de la Organización de Estados Americanos. Podéis ir a buscarlo, os doy la dirección. El sitio web es oas.org. Bueno, dentro tenéis este informe, se llama Informe de Auditoría Bolivia 2019. Bien, ¿qué ha hecho la OEA para auditar estas elecciones? Auditó los actos, o mejor dicho, auditó las actas y los datos que se introdujeron en el sistema de cómputo, eso para empezar. Luego también auditó el plan de custodia de las actas y las papeletas. Esto lo estoy leyendo de su propio documento. También auditó el funcionamiento de los sistemas informáticos con el que se transmitieron los datos. Bien, todo esto lo podéis ver, es una cosa, no os lo puedo explicar porque tampoco tengo el tiempo, pero vamos, que fue una auditoría bastante completa. Y la última auditoría que hizo fue la del flujo de carga de datos de los resultados electorales preliminares y del cómputo oficial. Bien, en el informe se concluye que se encontraron graves irregularidades y fallos de seguridad en el sistema informático. Descubrieron también una manipulación en el sistema de cómputo. Es decir, que alguien estaba haciendo trampas de manera deliberada. Que si se produjeron fallos, no fueron accidentales. Es que había una mano negra por detrás. Bien, por esto mismo, y lo explica además de manera muy exhaustiva, este informe preliminar no es muy largo, tiene solo 13 páginas, por lo tanto se lo puede leer uno más o menos rápido y se puede ver bien. Las razones que llevan, es una cosa profesional obviamente, las razones que llevan a la OEA a pedir que estas elecciones se repitan. Es decir, que se abra, como ponen aquí literalmente, un nuevo proceso electoral. Esto, Evo Morales, cuando lo recibió el otro día, lo aceptó. Dijo, pues perfecto, es una auditoría que además nosotros habíamos pedido y a ver si gracias a ello, pues los manifestantes se lo piensan 2 veces y dejan de molestar en la calle. Así que dijo que bien, que estaba dispuesto a hacer unas nuevas elecciones para que el asunto se terminase. Pero claro, lo dijo como si no hubiese pasado nada. Es que la OEA estaba acusando a Evo Morales de falsear unas elecciones. Había pasado muchísimo. Es decir, que había hecho trampa y pretendía presentarse de nuevo. No sé si con la intención de esta vez portarse bien o con la intención de esta vez ser más hábil con el fraude y que no le agarrasen como le han agarrado esta vez. Bien, hasta este domingo este hombre estaba convencido de que podría salirse con la suya sin problemas. Pero claro, ya era tarde para todo.
Las protestas arreciaban en la calle en prácticamente todas las ciudades de cierta importancia de Bolivia y también en el entorno rural, y estaba a punto además de suceder algo con lo que ni Evo Morales ni García Linera, que era su vicepresidente, su fiel vicepresidente, contaban. Y es que el ejército se les iba a poner en contra. Aquí habría que preguntarse por qué las Fuerzas Armadas se han plantado ante Evo Morales. Es una pregunta además muy pertinente, porque es el origen de todo el conflicto que ha venido después. Pues no lo sabemos a ciencia cierta qué es lo que les empujó a hablar, a pronunciarse, pero seguramente fue porque el gobierno quería emplear al ejército para sofocar las revueltas callejeras. Esto es lo que coinciden todos los analistas y los que están mejor informados en Bolivia. El alto mando, por su parte, se comprometió a custodiar los edificios oficiales, sin problemas, pero no a cargar contra los manifestantes. Los soldados no están preparados ni disponen del equipo y del entrenamiento adecuado como para contener protestas en la calle. Todo lo más que puede suceder es una masacre. Es gente entrenada para la guerra, pero no para reprimir manifestantes, para eso está la policía. Pero es que la policía boliviana había empezado a amotinarse contra el gobierno. Se había empezado a amotinar primero en Cochabamba, por cierto, la ciudad de García Linera, y luego ya en otros lugares. Los policías veían como el régimen estaba enviando a la calle turbas, al más puro estilo castrista, como los círculos bolivarianos de Venezuela, para ir reprimiendo de manera informal a los manifestantes, a los que se quejaban contra el gobierno. Y esto es así porque además tenemos testimonios y pruebas gráficas de lo que ha sucedido a lo largo de las últimas 3 semanas en las calles bolivianas. Activaron a gremios, a asociaciones afines al gobierno para que saliesen a la calle y, se enfrentasen por su cuenta contra los manifestantes. Esto ocasionó, entre otras cosas, muertos en la calle, es decir, exactamente lo mismo que en Caracas. Sin ninguna diferencia, salvo que el número de muertos ha sido sensiblemente inferior. Se han registrado cientos de heridos y 3 muertos, 2 de ellos, de hecho, tiroteados por las turbas. El crimen ha quedado más o menos bien investigado y se sabe quién es el culpable. Bien, lo que estaba Evo pidiéndole, tanto a la policía como al ejército, era que perpetrasen una masacre, no muy distinta a las de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, cuando se meten a fondo con las manifestaciones de protesta contra el gobierno. Claro, sin posibilidad de sofocar las protestas manu militari, no le quedó otra que irse. En tanto que tanto la policía como el gobierno se le pusieron enfrente. Habría en este punto que plantearse, y creo que este es el corazón de toda esta historia, por lo menos a día de hoy, si hubo o no hubo golpe de Estado en Bolivia. Esto es lo que está repitiendo desde hace ya un par de días un montón de gente, por supuesto todos los periódicos, muchos partidos políticos, tanto en aquel lado del Atlántico como en este, y aquí yo creo que lo mejor es ir a la definición de golpe de Estado, porque las cosas no son lo que nosotros queramos que sean. Las palabras no significan lo que nosotros queramos que signifiquen. Significan lo que significan. Según la Real Academia, un golpe de Estado tiene 2 significados. El primero, y esto es literal, es la destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Y la segunda es desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Eso sería un autogolpe de Estado, por ejemplo. Se desmantela desde dentro. Bien, aquí vemos que destitución no hubo. Se aplicaría la primera de las acepciones, pero destitución no hubo porque Morales renunció voluntariamente, sin que ningún militar le apuntase con una pistola. Vale, podríamos decir que tenía miedo, y él además lo dijo, tengo miedo de que vengan a por mí. Así que mejor dimito y me voy. El jefe de la Fuerza Armada Boliviana, que es un tal William Kaliman, se limitó a decir, fui a buscar las palabras exactas, que Morales debería renunciar. No le ordenó que renunciase, se limitó a aconsejarlo. Seguramente se estaba extralimitando en sus funciones porque en una democracia los militares no tienen que dar este tipo de opiniones, pero bueno, teniendo en cuenta cómo se había salido la cosa de madre, se extralimitó. Y le dijo que debería renunciar a su cargo para pacificar el país. Claro, cuando Kaliman dijo eso, ya habían dimitido varios ministros del gabinete. Y hasta la Central Obrera de Bolivia, que es cercana a Morales, le había pedido escuchar al pueblo. Aquí quedaría preguntarse qué hubiera pasado si no dimite. Si decide resistir hasta el final y no dimite al estilo de Allende.
teniendo en cuenta que en Bolivia no ha habido tanques por la calle ni un levantamiento militar, nada por el estilo. Se limitó a este hombre a dar un consejo al presidente. Pues realmente no lo sabemos, lo que hubiera pasado si Evo Morales decide no irse. No lo sabemos porque el ejército no amenazó directamente, ni dio un ultimátum. Quizá Morales se precipitó y debió esperar a que le diesen un golpe de estado de verdad, propiamente dicho. O quizás que ya no tenía escapatoria, también es otra opción. Además creo que bastante plausible. No tenía más escapatorias que esa y aprovechó el mensaje de la Fuerza Armada para renunciar y luego quejarse de ser víctima de un golpe de estado, que es en definitiva el relato que se está vendiendo fuera de Bolivia. Pero esto veo que tampoco les está funcionando, porque en el caso de que haya un golpe de estado tiene que haber alguien que dé ese golpe de estado. Pongamos por caso, el ejército boliviano da un golpe de estado y coloca otro. No necesariamente tiene que ser un militar, puede ser un civil. Pero es que el ejército no ha colocado a nadie. Se limitaron a decir eso. No estamos dispuestos a sofocar estas manifestaciones y, según está el panorama, Evo Morales debería irse. Pero nadie se ha quedado con su cargo. Nadie que le hayan puesto ahí los presuntos golpistas. ¿Por qué? Pues porque tras él ha dimitido el vicepresidente, que es Álvaro García Linera, también la presidenta del Senado, por lo que la presidencia le correspondería a Janine Áñez, que es creo que la tercera vicepresidenta del Senado, que es opositora, por cierto. Que la mujer estaba completamente superada hace 2 días. No ha tomado todavía, que yo sepa, posesión del cargo, así que a día de hoy puede decirse que Bolivia no tiene jefe de Estado. Están tratando, evidentemente, de dar una salida legal a toda esta crisis mediante la Asamblea Nacional. Pero aún no se sabe nada. El propio Maduro, de hecho, sigue en el país. Sabemos que ha pedido el asilo político en México, pero nada más. A estas horas que grabo yo este programa todavía está en territorio boliviano. Así que, no sé, quizá no es descabellado pensar que su renuncia no ha sido más que una retirada táctica para repensar posteriormente cómo volver y erigirse en restaurador de la paz. Vamos con la contrarréplica que tiene hoy como protagonista a Bolivia, lógicamente, pero también a Chile. Bien, empezamos con Fernando, un auditor de Valparaíso, que nos cuenta lo siguiente de cómo la izquierda chilena está viviendo la crisis boliviana. Acá en un diario nacional salía que la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista declaraban como que lo que había pasado en Bolivia era un golpe de Estado, pero son ellos mismos los que están promoviendo que saquen al presidente Piñera de acá del gobierno. Entonces, ¿cuál es el criterio que usan ellos cuando la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros? No, pues seamos justos, pues sí. Allá pasó lo mismo, la gente estaba desconforme, él se fue, acá el presidente de nosotros sigue batallando, pero con el pequeño error que les hace caso a gente que no tendría que hacerlo, le está dando el gusto en todo lo que quiere a la agenda de la izquierda, siendo que la gente acá lo eligió por otra agenda. Ahora le está diciendo que sí, va a haber cambio de constitución en Chile y lo más probable es que les vaya a dar en el gusto de hacer una asamblea constituyente que yo lo encuentro ridículo. ¿Mm? Se supone que es para representar a todo el país la asamblea constituyente. Bueno, entonces ¿para qué tenemos el parlamento? Si el parlamento es la representación de la gente. ¿Mm? Bueno, siguiendo acá con las protestas, que más que protestas ya es vandalismo. Muchas gracias y muy buenos tus programas y los voy a seguir escuchando mientras hay internet por acá. Bueno, tocayo, por si te sirve de consuelo, en España es exactamente lo mismo. Tenemos a buena parte de la izquierda española denunciando un golpe de Estado en Bolivia. No sé si habrás visto lo que ha dicho Pablo Iglesias y compañía. Están diciendo que es un vergonzoso golpe de Estado, de una manera además un tanto acrítica, porque yo me he encargado en el programa de hoy de bajar un poco al detalle y ver si realmente es un golpe de Estado. Yo ni quito ni pongo rey, a mí me da igual. Que si realmente fuese un golpe de Estado lo diría, pero bueno, me sorprende que políticos, que son diputados en muchos casos y que tienen cierta responsabilidad, difundan, en este caso, un bulo.
porque no es lo de Bolivia, desde luego, y creo que ha quedado más o menos claro. No es un golpe de Estado, pero bueno, evidentemente lo hacen por motivos ideológicos. Dicen que lo de Chile es una revolución pacífica, y eso es cierto. Empiezan, es una revolución pacífica que lo único que quieren es tirar al gobierno, que es un gobierno neoliberal y corrupto y bla, bla, bla. Pero en cambio los mismos que protestan en Bolivia pues son unos golpistas, porque al final, como no han podido echar la culpa a ningún militar, pues están diciendo que es la gente que está en la calle protestando la que está dando el golpe. En fin, he echado un vistazo a la prensa argentina, también a la peruana y a la mexicana, y la verdad es que es la misma tónica. A los hispanos, que tanto nos gusta buscar diferencias entre nosotros, luego resulta que somos demasiado parecidos, lo cual tampoco me sorprende, esa es la verdad. Bien, vamos ahora con Eugenio, que también es chileno y que nos habla de la crisis en su país. Bueno, sobre lo que ocurre en este momento en mi país, creo que este problema tiene que ser mirado desde varias ópticas diferentes. Tiene una óptica política, una óptica social y probablemente también una óptica policial. Desde el punto de vista policial, el gobierno indica que hay entre 6.000 y 10.000 personas que son los que se mantienen en este momento todavía destruyendo, quemando, saqueando, sin contemplación, saqueando negocios de distinta envergadura, desde por decirlo de alguna manera, de las grandes corporaciones internacionales hasta el pequeño negocio de barrio que tiene una función prácticamente de supervivencia de los dueños, pequeñas empresas que tienen uno o dos empleados, empresas medianas, les da lo mismo, destruyen, queman, saquean sin ningún control. Y creo que esos son grupos, básicamente grupos anarquistas, antiestado, y lo dicen así sus rayados. Muerte al Estado, fuego a la iglesia, y todos esos argumentos eh, tan sólidos que utilizan, ¿cierto? Para justificar la destrucción. Y matizado con cosas bastante graciosas, como por ejemplo los veganos que el otro día saquearon, destruyeron, en realidad no saquearon, destruyeron un restaurante en el que se servía comida para los omnívoros que somos la mayoría. Por otro lado, tenemos una cuestión política que es sin duda un aprovechamiento de parte de la izquierda que ha utilizado este descontento social para subir a la mesa un montón de demandas propias de su ideología y de su agenda. No me cabe la menor duda que hay una gran parte de la movilización que no se detiene, que es por eso. Y así lo demuestran las declaraciones de, por ejemplo, uno de los representantes de un gremio, del gremio de la salud pública, que el otro día, el día domingo, recién pasado, dijo, cito, esto no es contra la gente, esto es contra el sistema, esto es contra el gobierno. Cierre la cita. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de discursos políticos, está claro que a ellos les conviene mucho esta movilización, les conviene mucho esta manifestación. Y un tercer elemento, creo que es una paradoja que se ha producido debido al éxito que ha tenido económicamente nuestro país en los últimos 30 años. Un éxito absoluto que nos llevó a niveles de pobreza de un 40% a menos de un 7%, medido con los estándares internacionales. O sea, hay gente que necesita, que tiene $4 para pasar el día. Pero si lo medimos con una óptica interdimensional, que supuestamente, como se debe medir ahora la pobreza, que no es más que una representación más subjetiva de la pobreza, bueno, desde ese punto de vista la pobreza no llega a un 20%, siendo que en Venezuela llega a un 80% y en Argentina llega también cerca de un 70%. Entonces, aún así, nuestro modelo sigue siendo exitoso. En Bolivia, por ejemplo, la pobreza interdimensional también es sobre el 50%, en Chile no llega al 20%. Entonces, eso obviamente es una paradoja del éxito. La gente siente que ha sido pasada a llevar, siente muchas cosas, siente injusticia y por supuesto la izquierda se aprovecha de esto y les dice que es todo culpa de los eh, abusadores, saqueadores de países, etcétera, como llaman a los capitalistas. Y obviamente, bueno, esto no lo inventé yo, por supuesto, la paradoja de Tocqueville es cosa de que se revise, es algo que ya se predijo en el siglo XIX, así que creo que hay que verlo con mucho cuidado y desafortunadamente la izquierda no suelta el hueso y seguimos en paro y el paro se está endureciendo en todos los servicios del Estado. Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Pues muchas gracias, Eugenio. Me parece una aproximación muy ecuánime y completa a lo que está pasando en Chile.
ojalá todo el mundo lo viese de manera tan serena y tan tranquila, como nos lo has hecho ver tú en este mensaje, que ha sido un poquito largo, pero bastante ilustrativo. Bien, seguimos. Desde Nicaragua, Carlos Mario nos acerca una reflexión sobre esta última ola de caudillismo hispanoamericano. Mirando los acontecimientos que ocurren en América Latina, no puedo dejar de hacer algunas reflexiones sobre la izquierda. Soy nicaragüense y en este momento tenemos serios problemas para alcanzar nuestra libertad. El problema de buena parte de la izquierda latinoamericana es que es heredera del socialismo cubano. Hasta la Revolución Cubana, la cultura política de esta región no estaba colonizada por este pensamiento filosófico. Es una izquierda mesiánica, poco autocrítica y totalitaria. Conserva el viejo marco cultural del totalitarismo soviético. Es bolchevique, no se actualiza con la democracia porque el líder para ellos lo es todo. El líder es un ser iluminado del que no se puede dudar. El líder es incorruptible y sin ambiciones personales. El líder siempre se sacrifica por el pueblo, no tiene valores egoístas y no comete errores. Todas sus decisiones son sabias. Por eso, el líder, borracho de adulación y poder, le cuesta dejar el poder. No genera el cambio generacional dentro de su partido político y por eso sus seguidores no ven mal que se salte las leyes cuando políticamente se quema frente a sus votantes o a los votantes en sí. Para este tipo de líder, el pueblo debe ser obediente porque todo lo que tenemos se lo debemos a él y no a nuestro trabajo. El líder tiene el derecho humano a violar las leyes que quiera porque siempre existe un proyecto superior que lo justifica todo y a través de ese relato se van adueñando del país y de otros poderes del Estado sin que nadie les frene. Total, solo quería compartir esta reflexión y ojalá Latinoamérica algún día se libere de este tipo de izquierda que es antidemocrática. Ojalá que Podemos en España nunca logre grandes resultados electorales y celebro que haya perdido votos y diputaciones en las elecciones de ayer. Saludos. Pues sí, Carlos, has hecho un análisis breve, conciso y certero sobre la situación. Es además perfectamente aplicable a lo que estáis padeciendo en Nicaragua, lo cual ayuda a comprender que sea, como he dicho, tan breve, pero sobre todo tan conciso y tan certero, porque lo que tenéis en Nicaragua con Daniel Ortega iba a decir similar a lo de Bolivia. No, es bastante peor, porque allí el gobierno ha decidido resistir a cualquier coste. Pero vamos, también es aplicable a Venezuela y naturalmente a la propia Cuba, que es la madre nutricia de todo esto. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones de este domingo. Eso sí, de las elecciones en España. Continúa el idilio entre la política española y los ácratas. Continuaremos con un gobierno en funciones que tiene no anulada, pero sí limitada su capacidad para aumentar el déficit y la deuda, y continuaremos con una etapa de pactos en busca de una investidura, que va a seguir demostrando la calaña de los políticos y va a seguir hastiando hasta el más furibundo de los demócratas por convicción. Como ninguno de los ineptos con opción a ser gobierno puede serlo sin ceder más de lo que está dispuesto, va a tocar repetición de elecciones o un gobierno inestable como la trilita al baño María, es decir, elecciones anticipadas. Las dimisiones y los nuevos partidos parlamentarios dan sensación de cambio, y sin embargo nada ha cambiado. Tenemos un mal gobierno con el que podemos seguir, o cambiarlo por otro peor, y en todo caso habrá que ir buscando fecha para otro día de la fiesta de la democracia. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, me despido de vosotros hasta mañana. Tengo unas cuantas llamadas, esto a modo de recordatorio del tema de los resultados de las elecciones españolas. Pues tengo aquí, estoy contando ahora, tengo 8 ya aquí metidas en una carpeta. Tenía pensado a ver si mañana hago un programa especial sobre esto, con una contrarréplica especial sobre los resultados. Para en lugar de ir metiéndolas al final de cada programa, pues cuando me entran llamadas de un mismo tema, pues preparo un programa especial que sé que lo agradecéis bastante. A ver si mañana tengo tiempo, prepararé esta contrarréplica sobre resultados electorales. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.